Sí, señor. Vale, entonces voy a compartirles la presentación para que todos la tienen ahí. ¿Ya todos ven mi presentación? No, señor. No, señor Pues doctor. voy a... Vale. Presentar ahora. Para tu pantalla. Compartir. Ahora sí me sale grabando bien. Claro. Ya se ve. Listo. Vale, listo. Ok. Entonces, bien. Ok. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de piso pélvico. Bueno, entonces, para comenzar a hablar sobre piso pélvico necesito que nos ubiquemos sobre un cuerpo humano normal en posición neutra. ¿Qué es un cuerpo humano normal en posición neutra? Es una persona que está parada frente a uno, con las palmas de las manos hacia uno, localizadas a los lados del cuerpo, ¿cierto? Esa es la posición normal. Entonces, anterior será todo lo que quede hacia la parte de enfrente, ¿cierto? Posterior, todo lo que queda hacia la espalda. Inferior, lo que queda abajo, entre eso el periné. Y superior hacia la cabeza. ¿Listo? ¿Por qué? Porque parece bobo todo esto, pero cuando empecemos a ver el piso pélvico, vamos a ver, o vamos a notar aquí, que hay... Bueno, ¿ven en mi mouse? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Entonces, para que nos ubiquemos, acá estará la parte anterior, ¿cierto? Acá está el pubis, acá tendremos la parte posterior, lo que queda hacia acá es arriba y lo que queda hacia acá es abajo. Bueno, entonces vamos a acostar a esta paciente sobre una camilla, pero vamos a mantener ese lenguaje. Superior será lo que queda acá hacia arriba, inferior lo que queda hacia abajo, así la paciente esté acostada en la camilla. Bueno, porque a veces nos podemos confundir un poquito. ¿Listo? Vale, entonces, esta es la parte anterior, la parte posterior, superior e inferior, común y corriente. Miren cómo es de interesante el piso pélvico. Entonces, las estructuras que están localizadas en la pelvis son la vejiga urinaria y la uretra, ¿sí? Que está separada de la vagina por un tabique, ¿sí? Muscular y fibroso, ¿cierto? Esta es la vagina, que está a su vez separada del recto y del ano por otro tabique muscular y de tejido conectivo, ¿vale? Todas esas estructuras, la uretra, la vagina y el recto y el ano, están suspendidas acá en la región inferior, en el periné. Todas se mantienen ahí, ¿sí? Y están sostenidas ahí por la musculatura que tapiza ese periné. Bueno, entonces es importante que nos acordemos de eso. Aquí hay unas cositas que les quiero contar. Una es que, si ustedes se fijan bien, la vagina no va hacia arriba directamente, ¿cierto? Sino que va un poco hacia atrás y un poco hacia arriba, más o menos en 45 grados, ¿cierto? Primero, es importante porque cuando nosotros vamos a colocar un espéculo, debemos colocarlo en esa dirección, no en esta dirección, ¿cierto? Sino en esta dirección, de delante hacia atrás, ¿cierto? Y de abajo hacia arriba. Acuérdense de la posición, de delante hacia atrás y de abajo hacia arriba. Bueno, lo otro es que el útero, es este que tenemos acá, tiene dos porciones. Esta, que es el cuello, que es muy grande, es casi la mitad,
Si un útero mide 9 centímetros, 4 centímetros son cuello. Entonces, el cuello es muy grande y el cuerpo del útero. ¿Ven? Entonces, lo primero es, el cuello es grandote, la mitad del útero casi, y lo segundo, el cuerpo. Y lo otro que quiero que noten acá es que hay un ángulo entre el eje del útero, ¿cierto? Y el eje de la vagina, ¿cierto? Es un ángulo recto. Y este ángulo tiene 90 grados acá, entre el eje del útero y el eje de la vagina. Bueno, eso es importante cuando hagamos nuestras prácticas después, nos vamos a revisar seguramente el lunes de nuevo, porque cuando yo coloco un espéculo, cuando coloco algún material acá, yo voy a chocar contra esta porción del útero, no directamente sobre el orificio cervical, sino contra esta porción acá del útero. Bueno, entonces voy a tener después que cuadrar mi espéculo y es para encontrar el orificio cervical. Bien, este es un corte sagital en toda la línea media, ¿cierto? Si cogemos este mismo corte y lo corremos un poquito hacia el lado, una gotica, vamos a tener las mismas estructuras, pero vamos a poder apreciar los músculos que están en la línea media. Entonces, acá tenemos la vejiga, y fíjense este cosito de acá que es el ureter, lo cerca que está de la base del útero. Entonces, este es el peritoneo que me recubre el útero acá, y me recubre la vejiga, el peritoneo visceral. Miren el ureter, cómo llega a la cara posterior de la vejiga, muy cerca a la parte lateral del útero. Por acá corren las arterias uterinas, que son grandototas. Entonces, yo podría tener un accidente sobre el ureter cuando voy a hacer, por ejemplo, una histerectomía. Le voy a quitar el útero y en el momento en que lo voy a quitar, puedo lesionar el ureter. Es importante eso. Bueno, entonces, la vejiga, el útero y el recto aquí atrás. Bueno, el espacio vésico-uterino y el espacio recto vaginal. Bueno, entonces, si ustedes se fijan, estas tres estructuras están sostenidas acá por toda esta musculatura que vemos aquí. Bueno, toda esta musculatura que alcanzamos a ver acá. En esa musculatura entonces observamos una capa grandota, ¿cierto? Esta, que es el diafragma pélvico. Y aquí tenemos acá tenemos una aponeurosis, que estaría más arriba, esta aponeurosis que estaría más abajo, ¿cierto? Y aquí esta aponeurosis se nos abre un poquito, me da dos ramas, esta y esta, y aquí tendríamos un músculo, ¿vale? Un musculito. Bueno, bien, vamos a estudiar toda esa región que tenemos acá. Entonces acuérdense bien de este dibujo, ¿cierto? Profundamente vamos a estar sostenidos por esto, es el diafragma pélvico, superficial, por esto y especialmente acá. Otra cosa que es bien importante, la vagina y la vejiga se encuentran localizadas en el tercio anterior del piso pélvico. En los 2 tercios posteriores está el recto. Entonces yo voy a encontrar la vagina entre las ramas del pubis, desde abajo, ¿cierto? Acá será anterior, acá será posterior, ¿cierto? Y de ahí para allá, hacia adentro, vamos a ir subiendo, ¿cierto? Bien, entonces, estas son las estructuras que conforman el piso pélvico o el perineo. Entonces tenemos el monte Venus, bueno, una disposición grasa especial, con una elevación que me protege la sínfisis del pubis, cubierta de vello, bueno, hoy en día es muy común la tricotomía es la depilación parcial o completa de la región perineal, entonces pueden haber tricotomías parciales o completas, ¿cierto? Tenemos los labios mayores, el capuchón del clítoris, los labios menores, el introito, no, el orificio uretral, y aquí abajito del orificio uretral, 2 orificios pequeñitos que son las glándulas de Skene.
Las glándulas de Skene son dos glándulas pequeñitas que lo que segregan es un moco que me facilita la lubricación de la uretra. En el hombre es importante, previo a la eyaculación, para lubricar la uretra, para el deslizamiento del semen durante la eyaculación, y en la mujer también para la lubricación de esta región. Y acá tenemos entonces el introito vaginal. En el introito vaginal vemos el himen, ¿cierto? Acá tendríamos la horquilla vulvar y acá tendremos el ano. Este introito vaginal entonces tiene un himen, ¿vale? Cuando yo corto en una episiotomía el himen, el sitio donde se corta se va a edematizar y me forma dos bolitas. Esas dos bolitas se llaman carúnculas. Después vamos a ver eso. Bien, entonces ya conocemos cómo es la estructura más superficial. Estamos cubiertos de piel, ¿cierto? Vamos a ir profundizando en esto. Vengan, es importante que nos acordemos de esto. El capuchón del clítoris y el clítoris está aquí arriba. Y entre el introito vaginal y el clítoris está la uretra. Bueno, porque cuando hacemos cateterismo vesical, debemos identificar completamente la uretra. Debemos identificar completamente la uretra para poder hacer el cateterismo. Bien, entonces, esta es la parte más superficial. Vamos a quitar la piel. ¿Ok? Al quitar la piel, fíjense aquí en la fotografía que está a la izquierda, vamos a ver que está cubierta esa zona por una fascia, ¿sí? Esta fascia de acá. Bueno, que es esta misma fascia aquí. Acá la vemos grande y acá la vemos mejor. Bien, esta fascia es una prolongación de la fascia de Camper y Scarpa que viene desde la pared abdominal. Es una fascia que nos recubre toda la economía. En el hombre va a dar origen a la túnica, a una de las túnicas del escroto, y en la mujer nos va a dar origen a la fascia de Coles. ¿Sí? Entonces, esta fascia me va a recubrir la pared abdominal, va a pasar por encima y hace parte del conducto inguinal, la parte anterior del muslo, y me va a tapizar el piso pélvico. Me lo tapiza acá. Esa fascia es la fascia más superficial de todas, se llama fascia de Coles. Bueno, entonces, encima de la piel, bueno, acuérdense que vamos de abajo hacia arriba, encima de la piel tenemos la fascia de Coles, que es una prolongación de la fascia de Camper y Scarpa. Bueno, de la fascia de Camper y Scarpa. Bien, si yo cojo esa fascia de Coles, esta fascia de Coles, y la levanto, bueno, voy a exponer tres musculitos. Si ustedes los miran a este lado, otra vez en la diapositiva de la izquierda, vamos a ver tres musculitos. Esos músculos son este, que es el transverso superficial del perineo. Este, que es el bulbo cavernoso. Este, que es el isquio cavernoso. Bueno, ustedes ayer vieron la pelvis, ¿cierto? Entonces, en la pelvis hay varias estructuras importantes. Dentro de las estructuras importantes que tenemos en la pelvis tenemos el diafragma, tenemos la espina ciática, que es la porción más prominente en la parte media de la pelvis, la tuberosidad isquiática, que es el sitio donde nos sentamos y que está aquí localizada, justamente aquí. Bueno, la tuberosidad isquiática y el pubis. Bueno, entonces, estos tres músculos son los músculos superficiales del perineo. Bien, entonces, ¿se acuerdan cuáles son? Transverso superficial. Si hay un transverso superficial, deberá más tarde haber un transverso profundo, ¿cierto? Bien. Luego tenemos otro músculo, que es este, que es el bulbo cavernoso, y este, el isquio cavernoso. Bien, ¿de dónde a dónde van esos músculos? El transverso superficial viene de la tuberosidad isquiática, de este lado,
aquí en la mitad a una cosa que se llama tendón conjunto. Este transverso superficial se une con el transverso superficial del otro lado, acá, en toda la línea media, en una masa fibrótica que tenemos ahí. Entonces, el transverso superficial de este lado y el del otro lado. Además, se inserta aquí el bulbo cavernoso, va de este tendón conjunto que tenemos aquí y va a insertarse en el pubis debajo de los cuerpos cavernosos, ¿sí? El ligamento redondo del útero termina también ahí, cerca de los cuerpos cavernosos del clítoris, sobre la cara anterior del pubis. Bueno, entonces el bulbo cavernoso viene del tendón conjunto al pubis, cerca de los cuerpos cavernosos del clítoris. Bueno, bien, entonces por eso se llama bulbo cavernoso. Y el otro músculo que nos queda, el isquio cavernoso, viene del isquion a la región de los cuerpos cavernosos del clítoris en el pubis. ¿Ok? Entonces son tres musculitos que ya conocemos las inserciones. Entonces, repitámoslas un poquito. El transverso superficial va de la tuberosidad isquiática al tendón conjunto. El bulbo cavernoso va del tendón conjunto al pubis cara anterior, cerca de los cuerpos cavernosos del clítoris. El isquio cavernoso, el isquio cavernoso, me está molestando mi mouse. El isquio cavernoso va de la tuberosidad isquiática a los cuerpos cavernosos al pubis en su porción superior. Bueno, pues en su porción anterior. Listo, esos tres músculos. Si yo les digo, vamos a hacerle una episiotomía a esta mamá, vamos a ampliar el orificio, el introito vaginal, para que en el momento en que el bebé nazca, no me produzca desgarros. ¿Listo? Entonces, tendríamos que hacer un corte. A ver, María. Tendríamos que hacer un corte acá, ¿cierto? En esta región. Metemos la tijera aquí y ampliaríamos la incisión en este sentido. ¿Qué músculos estoy cortando cuando hago la episiotomía? ¿Quién me dice? El transverso superficial y el bulbo cavernoso. Sí. Y el bulbo cavernoso, ¿cierto? Voy a cortar el transverso superficial, que es este, y voy a cortar este, que es el bulbo cavernoso. Entonces, al cortar aquí, hice la episiotomía, corté los músculos superficiales del perineo. Cortaré el isquio cavernoso, ¿no? ¿Cierto? Que está muy lejos. Entonces voy a cortar solamente esos dos músculos. Vale. Bien. Si yo estoy en esta región, voy a tratar de mirar un poquito más arriba de esos músculos. Pues vamos a profundizarnos un poquito. Vamos a subir una gotica. Bueno. Ok. Entonces acá lo tenemos igual. Son los mismos musculitos. Acá está el transverso superficial, el bulbo cavernoso y el isquio cavernoso. ¿Vale? ¿Por qué se llama transverso superficial? Porque su disposición es transversal. ¿Por qué se llama bulbo cavernoso? Porque porque me cubre una estructura vascular que está abajo, que está encima de él, que se llama el bulbo vestibular. ¿Por qué se llama isquio cavernoso? Porque va del isquion a los cuerpos cavernosos del pubis. Bien, si yo quito estos músculos de acá, me subo, ¿cierto? Vamos hacia arriba, vamos profundizando en el perineo, pero vamos hacia arriba, ¿cierto? Entonces vamos a tener este plano. Acá tenemos los tres músculos: bulbo cavernoso, transverso superficial, isquio cavernoso. Al quitar el bulbo cavernoso, yo voy a descubrir esta estructura. Se llama bulbo vestibular. ¿Sí? Es una estructura vascular que, entre otras cosas, lo que hace es ingurgitarse durante las relaciones sexuales. Y entonces, así como hay erección en el pene y aumento del volumen y la turgencia del pene, también ocurre algo similar
con el introito, con la región genital femenina. ¿Sí? Hay un engrosamiento de los labios mayores y hay un edema local, ¿cierto? Entonces lo vamos a ver por la acción de estos músculos. Entonces acá tenemos el bulbo cavernoso. Entonces lo quitamos y nos queda descubierto encima del bulbo cavernoso el bulbo vestibular. Y inmediatamente atrás del bulbo vestibular, acuérdense, adelante, atrás, inmediatamente atrás del bulbo vestibular, voy a tener esto que es la glándula de Bartolino. La glándula de Bartolino, ¿sí? Me produce una secreción mucoide que me va a drenar en el tercio, en el introito vaginal, y me va a facilitar. Entonces ahí tenemos la glándula de Bartolino. Es conocida o se conoce fácil porque algunas pacientes hacen una cosa que llamamos bartolinitis, que es una inflamación de la glándula en la cual se producen o abscesos o quistes de la glándula de Bartolín y me producen unos bultos en la región perineal, ¿cierto? Una más sensación de masa en todo el introito genital. Bien, entonces hasta ahí estamos sencillos, ¿cierto? Pregunta, contéstenla en su mente cada uno. ¿Cuál es la estructura más superficial del perineo? La fascia de Colles. ¿Cuál sigue más arriba de la fascia de Colles? Los tres músculos. Transverso superficial, bulbo cavernoso, isquio cavernoso. ¿Qué hay encima de esos tres músculos? Encima de esos tres músculos está el bulbo vestibular y la glándula de Bartolín. Bien, pero si seguimos subiendo, ustedes van a ver que detrás de estas dos estructuras que acabamos de ver, la glándula de Bartolín y el bulbo vestibular, hay otra superficie, hay otra fascia, ¿cierto? Blanca. Esta fascia la vamos a llamar fascia superficial del diafragma pélvico. ¿Sí? Fascia superficial del diafragma pélvico. Bueno. Ok. Bien. Mentiras, me equivoqué. Se llama fascia superficial del diafragma urogenital. Ay. Adelante. Bueno, fascia superficial del diafragma urogenital. Bueno. Ok. Vamos entonces de abajo hacia arriba. ¿Sí? Fascia de Colles, los tres músculos superficiales del perineo, bulbo cavernoso, glándula de Bartolino y finalmente la fascia superficial del diafragma urogenital. Ahí. Ok. Bien. Si yo retiro esa fascia, si quito esta fascia, y vamos otra vez. Si yo retiro esta fascia, bueno, al quitarla voy a exponer un plano más profundo. Entonces aquí la retiramos. Entonces tenemos el bulbo vestibular, la glándula de Bartolín, acá estamos corriendo la fascia superficial, ¿cierto? Y vamos a exponer estas fibras musculares que se ven acá. ¿Vale? ¿Qué disposición tienen esas fibras musculares? Pues tiene una disposición transversa, ¿cierto? Y se acuerdan que habíamos visto un músculo que se llamaba transverso superficial. Pues bien, este que tenemos acá es el transverso superficial. Este que tenemos mucho más arriba es el transverso profundo. Bueno, entonces la fascia superficial del diafragma urogenital me tapa ese músculo transverso profundo. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, señor. Vamos a ir, hemos ido subiendo. Sí, señor. Pero acuérdense de una cosita. Solamente nos hemos ocupado del tercio anterior del piso pélvico. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos que aquí estaba la tuberosidad isquiática?
y aquí está la tuberosidad isquiática del otro lado, y que el músculo transverso superficial se iba hasta la línea media. De aquí para adelante está la vagina y la uretra, y de aquí para atrás está el ano, los glúteos y todo lo demás. Entonces, este diafragma urogenital se llama así porque es uro, porque tiene la uretra, y genital porque tiene la vagina. Solamente me ocupa esa porción, ese tercio anterior de todo el piso pélvico. Solamente el tercio anterior del piso pélvico. Y entonces tiene muchas capas, ¿cierto? Vale. Hagan ahí en su puesto de trabajo una lista de las capas en orden ascendente que acabamos de ver. Gasten 2 minutos. Digamos que ya lo hicieron juiciosos. Entonces, la capa más superficial, tenemos la piel. Piel tenemos la subcutánea. Debajo que tenemos, la fascia de Coles. Encima, perdón. Acuérdense que vamos de abajo hacia arriba. Entonces, la piel, encima la fascia de Coles, encima los músculos superficiales, ¿cierto? Bulbo cavernoso, isquio cavernoso, transverso superficial. ¿Sí? Un poquito encima la glándula de Bartholin y el bulbo vestibular. Un poquitico encima, ¿cierto? La fascia superficial del diafragma urogenital. Un poquitico encima el músculo transverso superficial. Bien, entonces, aló. Es el profundo, ¿no? Después de... Sí, dije superficial, bueno, gracias. Entonces, el último plano que vimos es el músculo transverso profundo del perineo. ¿Listo? Músculo transverso profundo. Listo. Más arriba del músculo transverso profundo vamos a tener otra fascia, que sería la fascia profunda del diafragma urogenital. Ya dijimos que esta era la fascia superficial, ¿cierto? Luego, encima del transverso profundo, debería tener yo la fascia profunda del transverso del diafragma urogenital. Bien, ahora para confundirnos un poquito, ¿sí? ¿Se acuerdan de dónde se origina la fascia de Coles? De la De fascia los de músculos. Eso, de la fascia de Camper y Scarpa, ¿cierto? Listo. Bien, entonces vamos a ver este dibujo que tenemos acá. Esto que estaría aquí sería la parte anterior y esta es la parte inferior. Acá tenemos la pared del abdomen y acá tendremos el piso pélvico. Entonces la fascia de Coles, la fascia de Camper y Scarpa viene por toda la pared anterior del abdomen, me ayuda, ¿cierto?, a pasar a la región inguinal, pasa a la cara anterior del muslo y me tapiza el perineo. Entonces, esta fascia de Camper y Scarpa se transporta aquí o se transforma aquí en esta, que es la fascia de Coles, que es la más superficial. ¿Listo? ¿Qué tendríamos aquí encima de la fascia de Coles? ¿Los músculos? Sí, los 3 músculos. Aquí no se ven porque estamos metidos en toda la línea media, en toda la mitad, ¿cierto? Vamos por toda la línea media, entonces no vemos los músculos que están ahí al lado. Entonces tendríamos el transverso superficial, el bulbo cavernoso, el isquio cavernoso. Un poquito más arriba, pero también en ese mismo sitio, un poquito más arriba, pero también en este mismo sitio, tendríamos el bulbo vestibular y la glándula de Bartholin. Encima del bulbo vestibular y la glándula de Bartholin dijimos que estaba entonces, ¿qué? La fascia superficial. La fascia superficial del diafragma urogenital. Entonces sería esta de azulito.
Esta sería la fascia superficial. Y este músculo que se ve aquí, ¿cómo se llamará? El El transverso profundo. El transverso profundo, ¿cierto? Y encima del transverso profundo, la fascia profunda La fascia profunda. del diafragma urogenital. ¡Súper! ¿Listo? Pero entonces fíjense una cosa que bien interesante que sucede acá. Y es que esta fascia profunda del diafragma urogenital se continúa aquí con la fascia del diafragma pélvico. ¿Sí ven? Hace parte ya del diafragma pélvico. Entonces, como esto solamente me ocupa el tercio anterior de todo el piso pélvico, es como el refuerzo de las estructuras anteriores del piso pélvico. ¿Qué me refuerza? Me refuerza la uretra, la vejiga, el útero y la vagina, ¿cierto? Por eso por ese diafragma urogenital es el que me evita que aparezcan los llamados celes, el cistocele, ¿sí? El histerocele, que lo que dicen las mamitas con que tengo, entonces la señora llega a consulta y dice, no, es que tengo el útero caído o la matriz caída, bueno, y aparecen síntomas como incontinencia y eso. Es por esto, porque esta musculatura que tenemos acá se cede. Hagan de cuenta que es como una malla elástica que me mantiene todo en su puesto, en la porción inferior de la pelvis, y que cuando se relaja esa malla elástica, pues los órganos que están contenidos ahí, pues se van a prolapsar. Bueno, Doc, una pregunta. dime, ¿Eso tiene que ver con lo que llaman la vejiga loca? ¿con lo que qué? Con lo que le llaman la vejiga loca. Uy, no sé. No sé qué es la vejiga loca. Me imagino que son esas vejigas que hacen incontinencia y retención, pero no sé. Sí, generan incontinencia porque hay pérdida del tono, del tono muscular, y entonces hay incontinencia. Por eso, porque se altera el balance del piso pélvico. Si miramos esta diapositiva que tenemos aquí, entonces vamos a verlo un poquito escondido, ¿sí? Entonces acá tenemos el pubis, ¿cierto? Y acá tenemos esta bifurcación de la aponeurosis, ¿cierto? ¿Qué será esto? La fascia profunda del diafragma urogenital, la fascia superficial del diafragma urogenital, y ese musculito que se alcanza a ver aquí se llama Músculo transverso profundo. músculo transverso profundo. ¿Vale? Entonces, si ven que no es nada del otro mundo, no es tan complicado, no es tan difícil. Sí, es solo aprendernoslos en orden. Entonces, vale, van a repasar los juiciosos y siempre que tengamos una clase conmigo, yo les voy a hacer una o dos preguntitas de las clases anteriores para que vayamos recordando lo que vimos. Entonces, no es complicado, ¿cierto? ¿Sí? Cuando lo vayan a repasar, les recomiendo que lo hagan por Netter, ¿sí? Porque de todos los libros que revisé yo cuando estaba montando la presentación, tal vez fue el más claro, práctico para lo que yo necesitaba. Entonces les recomiendo, si lo quieren repasar, lo hagan por Netter. Bueno, bien, entonces vamos a dedicarnos ahora a ver lo que nos hace falta. Pues ya quitamos el tercio anterior de ese piso pélvico, Doctor, ¿cierto? Dime. el músculo transverso profundo es el que se encarga de evitar que haya cualquier tipo de cele, ¿verdad? Una parte de él, sí. Todos los músculos tienen una función ahí en el sostén del piso pélvico, pero ahorita vamos a ver otros que hacen parte del piso pélvico que también son bien importantes. Y entonces vamos a ver cómo está configurado el diafragma pélvico. ¿Sí? Entonces, hasta aquí acá teníamos el tercio anterior del perineo, ¿cierto? Pero todas estas estructuras de aquí atrás también tienen que estar soportadas.
porque si no se me saldría por la parte de atrás que es más grande. Entonces, el tercio anterior tiene el diafragma urogenital, ¿cierto? Tiene, sí, el diafragma urogenital, que está constituido por todo eso que acabamos de ver. Pero todo en conjunto, en especial la parte posterior, tiene el refuerzo que está constituido por el diafragma pélvico. Entonces vamos a ver ese diafragma pélvico. Bueno, ese diafragma, aquí vemos una toma inferior, ¿cierto? Del diafragma pélvico. Acá tenemos el sacrocoxis y acá arriba tendríamos el pubis. El diafragma pélvico está constituido básicamente por un solo músculo. Son 4, pero es uno solo, que se llama elevador del ano. Entonces, los elevadores del ano son los músculos que tradicionalmente soportan la gran cantidad de órganos que contiene la pelvis. Son los músculos encargados, junto con los otros, pero los que más espacio me soportan. Bueno, entonces se llaman elevadores del ano. Cuando uno los diferencia, los identifica cada uno, pues entonces hablamos que los elevadores del ano son 3 o 4 musculitos, que son el pubococcigio, ¿cierto? Pubococcigio, que es un músculo súper difícil saber el origen y la finalización. ¿De dónde a dónde irá el pubococcigio? Del pubis al coxis, no sé. O sea, sí, es súper difícil, o sea, push, ¿cierto? Va del todo el pubis, ¿cierto? Del pubis se dirige de delante hacia atrás, de delante a atrás, bueno, y se va a unir o va a hacer una especie de pliegue de U, se une al coxis y luego va a volver al pubis del otro lado. Miren esa distribución porque es muy importante para el desarrollo del parto. Estos músculos tienen forma de V invertida, ¿cierto? Empieza aquí arriba, viene hasta acá y luego sube. El pubococcigio, el iliococcigio, que es este, tienen forma de V. Entonces, eso hace que la cabeza fetal, ¿sí? Tienen que pasar por entre esa V. Bueno, me están viendo a mí, ¿cierto? Yo no me veo, pero ustedes sí me ven. Sí, señor. Sí. Entonces, miren mi mano. Esa distribución de V, en forma de V hace que el útero, la presentación del feto venga acá y cuando choca con esto, tenga que alinearse para que quede derecha. Entonces, los niños vienen atravesaditos mirando para la derecha o para la izquierda y cuando llegan a esos músculos, digamos que este es el niño, que esta es la nariz del niño, él viene acá y choca. En el momento en que choca tanto que finalmente va a acomodar su diámetro mayor al diámetro de esos vientres de los músculos. Y entonces va a girar así. Entonces venía acá y gracias a los elevadores va a hacer esto. Entonces se acomoda al espacio que menos resistencia tiene. Entonces eso es importante saberlo porque cuando veamos mecanismo de parto, pues hace parte del mecanismo del parto. Entonces, el pubococcigio va del pubis de un lado, pasa por el coxis y vuelve al pubis del lado opuesto. Pero en su camino va a dar ramas que atraviesan la línea media. Entonces, me va a dar ramos que atraviesan la línea media entre la uretra y la vagina, y entre la vagina y el recto. Esta es la vagina, este es el recto. ¿Sí? Me da ramos que me cruzan la línea media entre la uretra y la vagina, y entre la vagina y el recto. Y me ayudan a formar ese tabique recto-vaginal o vésico-vaginal que me separa las estructuras. Bueno, entonces me da mucho soporte. El siguiente músculo es el iliococcigio, que va del ilion, ¿cierto?, al coxis, atraviesa la línea media y vuelve al ilion del lado opuesto. Se constituyen como una hamaca, ¿cierto? Entonces, iliococcigio, pubococcigio. El siguiente músculo que tiene que ver con
con el diafragma pélvico o con los elevadores del ano es el músculo piramidal y el músculo coxígeo. Bueno, el músculo piramidal, acá, ¿vale? Y el músculo coxígeo, aquí, tienen esos los mismos orígenes. El coxígeo va de la tuberosidad isquiática. ¿Qué otro músculo se inserta en la tuberosidad isquiática? Los odio. El isquio cavernoso. El transverso superficial, el isquio cavernoso, ¿cierto? Esos otros dos músculos se insertan ahí. Entonces el coxígeo también se inserta en la tuberosidad isquiática y va a terminar, pues, en el coxis, de la tuberosidad isquiática al coxis. Entonces me ayuda a cerrar esa brecha que queda en el piso pélvico. Y por último tenemos el músculo piramidal, que se inserta en la cara anterior de las vértebras 2, 3 y 4 del sacro, ¿sí? Aquí abajo, cara anterior de la 2, 3 y 4 del sacro, y de ahí va a salir hacia el trocánter mayor, muy cerca de la fosita digital, borde superior del trocánter mayor. Bueno, entonces, esos 4 musculitos me acaban de sellar el piso pélvico, ¿sí? Bien, veámoslos acá. Pubocoxígeo, iliocoxígeo, coxígeo y pirámide. Bueno, me forman una hamaca que me tapa completamente la parte inferior del piso pélvico. Si los vemos por dentro, ¿sí? Acá los tenemos adentro. Entonces acá tenemos el pubis, la uretra, la vagina y el recto. Acá tenemos el pubocoxígeo, el iliocoxígeo, el coxígeo y el piramidal. ¿Qué función tienen? Pues sellarme todo el piso pélvico. Ahí ya no se me sale nada. Entonces, la pérdida del tono muscular en estas estructuras, tanto en el diafragma pélvico, que como ustedes pueden ver, viene desde el pubis hasta atrás al sacrocoxis, ¿sí? Y el diafragma urogenital, que habíamos dicho que ocupaba solamente el tercio anterior, todos esos músculos me refuerzan el piso pélvico para evitarme la pérdida de tensión de los órganos pélvicos, ¿sí? Entonces son músculos que intervienen activamente en el parto. Tienen que relajarse mucho para permitirme un parto adecuado. Tienden a desgarrarse en el trabajo de parto, ¿sí? Y después de los partos, como se produjo su elongación para permitir el paso de la cabeza fetal, algunas pacientes hacen pérdida del tono y hacen pérdida postural en el piso pélvico y entonces hacen prolapsos genitales o prolapsos del cordón. Bien, ok. Entonces en este dibujo que quería mostrarles eso. Uy, no me di cuenta, está muy borroso. Bueno. Acá está el músculo, todo el diafragma que dijimos, atrás el diafragma pélvico, adelante ayudándole al diafragma pélvico, el diafragma urogenital, me sostienen estas estructuras, aquí las mantienen alineadas, pero cuando hay pérdida del tono, miren lo que ocurre. Estas estructuras se descienden, se apoyan sobre el plano muscular y protruyen al exterior. Entonces yo puedo tener grados diferentes de celes. Puedo tener cistocele, o sea, se me va a caer la vejiga. No voy a ver la vejiga como tal, pero como está apoyada sobre la cara anterior de la vagina, voy a ver la mucosa de la cara anterior de la vagina salir por la vagina. O tengo un histerocele, entonces voy a tener el útero protruyendo a través de la vagina. O un rectocele, la mucosa de la cara posterior de la vagina saliendo por ahí. Es este mismo dibujo, ¿vale? Acá lo tenemos, un músculo bien sustentado, muy bien sustentado, y acá vemos un suelo pélvico relajado, acá hay tono, acá ya no lo hay, entonces se pendula, y entonces vemos que fluye el prolapso. Bueno, por último quiero que hagan una búsqueda. Entonces, bueno, este es un dibujo de los mismos
músculos. Entonces voy a colocar, y ustedes me dicen qué músculo es. Ahí en su casita, me he hecho sin hablar por el micrófono, cada uno me va a decir que está bien. ¿Listo? Entonces yo les digo, ajá, esto es. Vale. Sí, no me contesten. Es que quiero que cada uno sepa si sí entendió. Y, yo les contesto. ¿Listo? Entonces, sí, bulbo cavernoso. ¿Listo? Este será el isquio cavernoso, porque está el isquio acá. ¿Vale? Este el transverso superficial. Esta, el transverso profundo, pero antes estaba esto, que era la fascia superficial del diafragma urogenital. Vale, vale, y acá ¿qué tenemos? Hubo coxigio, el ilio coxigio, el coxigio. Vale, ok. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que volver a repasar esto. Espero que con esto que hicimos ahorita, viéndolo así lento y despacito, todos lo hayamos entendido. ¿Vale? Les voy a hacerles unas preguntas que quiero que ustedes contesten ahí en su cabecita. Bueno, para ver si me entendieron bien. Si no me las pueden contestar o si sienten que están perdidos, van a tener que volver a repasar la presentación y estudiarla. Si no me dicen. Bueno, entonces, primera pregunta. Inmediatamente por encima del bulbo cavernoso, ¿qué hay? Entonces, todos pensamos, listo. Bulbo vestibular, glándula de Bartolini, porque es por encima. Acuérdense que vamos subiendo. Vale. Inmediatamente por encima de la fascia superficial del diafragma urogenital, ¿qué hay? El transverso profundo. Vale. Si yo les pregunto, los músculos, los tres músculos del piso pélvico, todo el piso pélvico, que se insertan en la tuberosidad isquiática son transverso superficial, isquio cavernoso, coxigio. Bueno, si yo les digo, de qué otra manera se puede llamar la fascia profunda del diafragma urogenital? ¿De qué otra manera se puede llamar la fascia profunda del diafragma urogenital? Pues se puede llamar fascia superficial del diafragma pélvico. Doc, fase superficial del diafragma. ¿Qué? Perdón, es que no escuché bien. Pélvico. Porque decíamos que esta era fascia de Coles, fascia superficial del diafragma urogenital, fascia profunda del diafragma urogenital, pero se continúa hacia atrás con esta, que es la fascia superficial del diafragma pélvico. O sea, es como la misma. ¿Sí? ¿Sí? ¿Este músculo cuál es? Rápido, rápido. El elevador del ano. ¿Cuál? Pues no sabemos. Suponemos que el pubococcígeo, ¿sí? Pero ahí está el elevador del ano. Bueno. Vale, chicos. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda? Doctor, una pregunta. Dime.
Como tal, entonces, el diafragma pélvico estaría constituido por la fascia superficial del diafragma pélvico y el músculo elevador del ano. Y la fascia profunda del diafragma pélvico. ¿Sí? Lo que pasa es que, ¿sí la ven acá? Acá tenemos la fascia superficial del diafragma pélvico, los elevadores del ano, que acá estarían los 4, porque pues, van ampliándose como en un abanico, ubococcigio, iliococcigio, coccigio y piramidal, y la fascia profunda de ese diafragma pélvico. ¿Sí? Vale. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? Doctor, ¿puedo ver una diapositiva, por favor? Claro, dime cuál. A la anterior a esa. Esa. En la imagen de arribita. ¿Me los repite, por favor? Listo. Este es miren de dónde viene. Este es el pubis, y acá está el promontorio, aquí abajo debe estar todo esto es el sacro y allá el coxis, ¿cierto? Sí. Entonces, este músculo viene del pubis Al coxis. al coxis. Entonces, el pubococcigio. ¿Sí? Este es del ilion al coxis. Coccigio. Este viene de la tuberosidad isquiática al coxis. Ese es el coccigio. Y este, aquí arriba, que no alcanzamos a ver del todo bien, va a salir de la segunda, tercera y cuarta vértebras sacras, se va a dividir por la escotadura ciática mayor y va a ir a terminar en la fosita digital, en el borde superior del trocánter mayor. Bueno. ¿Qué sería el piramidal? Es el piramidal. Ah, listo, ya. Vale. Bueno, vale, chicos. Entonces, para terminar, y tarea. Doctor, Mande. ¿será que se puede volver unas diapositivas atrás, por favor? Claro, dime cuál. Dime hasta dónde. Esa. La siguiente. Esa. Ay, no, la anterior. ¿La anterior? ¿Esta? Es que está como lento. No. Ay, había una entre esta y la otra, que es en donde muestra como todo desde afuera, por así decirlo, todos los músculos. Esta. No, la anterior. Ay, Dios. ¿Esta? No, la otra. No, la otra. ¿Dónde está más superficial todo? Donde se ve la vejiga del Sí, útero sí. y como de lado. Pues. La de la línea esa. La que El de había las fascias, el de las fascias. Sí, la que había explicado antes de que mi compañero preguntara. Esa. ¿Será que por favor puede volver a repetir como los músculos de... Sí, más o menos sí. No, tranquilo, no pasa nada. Acá está la fase de Camper y Scarpa. Esta es la pared abdominal, esta es la parte anterior. Esa fase de Camper y Scarpa es como una licra que se pone uno, ¿cierto? Entonces, viene por todo, nos recubre todo, ¿cierto? El periné, la pared anterior del abdomen, los muslos, todo. Bueno, entonces, acá viene la fase de Camper y Scarpa. Es anterior, pero acá al llegar al periné se vuelve inferior. Entonces, acá cambia de nombre, es la misma, pero pues le ponemos otro nombre porque somos así. Le pusimos otro nombre y la vamos a llamar fascia de Coles. ¿Sí? Entonces, esta es la fascia de Coles. Es la más superficial. Encima de la fascia de Coles, aquí estarían los músculos superficiales, que no los vemos porque este es un corte por toda la línea media. Si nos abrimos un poquitico, pues vamos a ver el bulbo cavernoso y de pronto las inserciones del isquio cavernoso y del transverso superficial. Pero como estamos en toda la línea media, no vemos ninguno. Bueno, ahí también estaría, a este nivel, pero un poquito más hacia afuera, el bulbo cavernoso, y encima del bulbo
cavernoso, el bulbo vestibular y la glándula de Bartolino. La glándula de Bartolino es más anterior que el bulbo vestibular, ¿cierto? Bueno. Inmediatamente por encima, ¿sí? Vamos a tener, esta sería la fascia superficial del diafragma urogenital. La fascia superficial. No es la primera, no es la más superficial, pero se llama fascia superficial porque es la primera en relación a este músculo. Bueno, luego vamos a tener que es el músculo transverso profundo. Y encima del transverso profundo, la fascia profunda del diafragma urogenital, que se continuará con la fascia superficial del diafragma pélvico. Y encima de eso tendremos los músculos elevadores del ano, que vienen hasta acá adelante. Lo que pasa es que acá, como está la vejiga y esto, ¿se acuerdan que el bulbo cavernoso da fibras que atraviesan la línea media y se unen con las del otro lado? Pues esas son estas fibras. Entonces todo este músculo elevador del ano viene hasta acá adelante. Y además tendremos la fascia profunda de ese mismo músculo. Bueno, es lo que les decía acá. Este elevador del ano da fibras hacia el lado opuesto para ayudarme a tapizar esa distancia. Y entonces acá es lo que tenemos acá pintadito. Y acá. ¿Te quedó claro más o menos? No, se desmayó. Bueno. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o me salí o algo? Doctor, qué pena. ¿Cómo se llama lo que está entre el pubococcigio? ¿Cómo se llama lo que está donde, corazón? Entre el pubococcigio está en la siguiente diapositiva. Esto no tiene. Acá está la uretra. Esta es la uretra. Esta es la vagina. Y este es el recto. Este músculo elevador del ano, este músculo específico que es el pubococcigio, me da ramos de este lado hacia el lado opuesto, aquí, y un entrelazado, una malla, que me ayuda a fortalecer los tabiques que hay entre la uretra y la vejiga, y la vagina, y entre la vagina y el recto. El tabique recto-vaginal y el tabique uretrovaginal. ¿Sí? Gracias, doctor. Son fibras musculares. Vale. Bueno, chicos. Entonces, para terminar, les voy a dejar una tarea. Van a hacer una búsqueda normalita, chiquita, en internet, en YouTube, en esto, y van a averiguar qué son los ejercicios de Kegel. ¿Sí? ¿Cómo se hacen? Y van a hacerlos durante 15 minutos. Bueno, es molesto. Quiero que los aprendan a hacer y los hagan, porque vamos a tener que recomendarles esos ejercicios de Kegel, ¿sí?, a varias personas en nuestra vida profesional. Entonces, búsquenlos, ¿sí? Hay varios videos que nos muestran los ejercicios de Kegel. ¿Qué son los ejercicios de Kegel? Son unos ejercicios que se hacen para fortalecer precisamente el piso pélvico, para corregir los celes, para corregir la incontinencia, para esas cosas. Bueno, entonces búsquenlos, los miran cómo se hacen y porfa háganlos un ratico para que sientan cómo funciona. Bueno, ejercicios de Kegel. Vale, chicos. Doctor, Dime. ¿qué tan cierto es que, por ejemplo, si uno entra al baño y orina y para de orinar y vuelve y orina, eso Sí. funciona para fortalecer el... Es absolutamente cierto. Sí. Pero pues es charro. Ustedes han tratado de entrar al baño a orinar y parar en la mitad de la micción. Sí, es molesto. ¿Vale? Entonces, sí, funciona. Esa es una de las recomendaciones que
que uno puede darle a los pacientes cuando tiene una situación de ese tipo, que mantenga cortando la micción, o que durante las relaciones sexuales trate de apretar el pene con la vagina, por ejemplo, ¿sí? Entonces, son ejercicios que hay que ir usando, pero quiero que los lean y los conozcan. Bueno. Muchas gracias, doctor. Vale. Bueno, chicos. Bueno, muchachos, entonces, mañana creo que tienen clase con Hernán. Y entonces, yo les voy a mandar una tareita mañana, yo creo. O no, busquen los ejercicios de Kegel y yo les pongo qué hacemos mañana si hacemos tutoría o algo. Bueno. Y repasen esto. Doctor, una cosa. Al final de la llamada para hablar un tema con usted acerca de los grupos de simulación y eso. Dime, ¿cómo? ¿Será que se puede quedar al final de la llamada para hablar con usted acerca de los grupos de simulación y estamos afuera? Gracias. Vale, listo. Ok.